4:50, hora costa este en los Estados Unidos, pese a que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos no devolver migrantes durante la pandemia, estas prácticas continúan en Estados Unidos y en México. Es por ello que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ha publicado un informe para denunciar las fallas que ha presentado el programa migratorio Quédate en México, política que obliga a quienes buscan asilo en los Estados Unidos a permanecer en el país mientras las autoridades estadounidenses resuelven su condición migratoria. Muchos de los extranjeros en esa situación carecen de apoyo para sostener su espera de forma digna y garantizar su salud. Nos acompaña Alicia Moncada, ella es investigadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que son los autores de este informe. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por la invitación. Alicia, ¿cuáles son las fallas más importantes que ha detectado el informe que levantan? Pues lo que hemos detectado en el informe es que la declaración conjunta México-Estados Unidos y el acuerdo migratorio y obviamente la implementación del programa Quédate en México son manifiestamente contrarios no solo a la Constitución mexicana, a la ley interna y al derecho internacional, sino que también ponen en riesgo la integridad y la vida y la salud de las personas bajo este programa, que son solicitantes de asilo en Estados Unidos. Tampoco olvidemos que viola el marco legal de los Estados Unidos de América y la obligación que tiene internacional de no devolver a personas a un territorio donde sus vidas y su integridad corren graves riesgos. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, lo devuelven a México. Ahora, en el caso de México, ¿qué está pasando? ¿No se ocupan de ellos? ¿Los devuelven a sus países de origen, a los países centroamericanos? ¿Cómo está manejando México esta circunstancia? Lamentablemente, México ha tenido una respuesta que deja mucho que desear. El gobierno mexicano aceptó supuestamente este programa como una medida humanitaria. Sin embargo, hasta ahora no ha otorgado los permisos de estancia que se comprometió, ni las oportunidades laborales, ni ha dado acceso a la salud como se debe a las personas bajo Quédate en México. Es decir, las promesas que hizo el gobierno mexicano antes de recibir a estas personas, pues no se han materializado. Estas situaciones de riesgo que viven las personas bajo Quédate en México, en la frontera norte de la República Mexicana, son gravísimas. Son riesgos que no solamente las exponen al asesinato, a los secuestros, a la extorsión y a diversas formas de violencia de género interseccional, sino que también al COVID-19. Claro, por supuesto que la pandemia ha venido a agravar esta circunstancia y si hay denuncias, por decirlo de alguna manera, de un mal manejo de la pandemia, digamos en centros hospitalarios o en ciudades importantes de México, pues me imagino que en estas zonas fronterizas digamos, la circunstancia es mucho peor en relación a COVID-19. ¿Hay información, Alicia, de contagios, digamos, en estos centros para migrantes? Lamentablemente, el gobierno mexicano y la Secretaría de Salud no tiene contabilizado el número de personas bajo Quédate en México que han sido contagiadas por COVID-19 o siquiera que han accedido a centros de salud por razones de COVID-19. Eso es un problema en materia epidemiológica que es necesario abordar de manera urgente. ¿Por qué el hermetismo? Es decir, no creo que no se tenga información, quizás no una data precisa, quizás no una data en detalle, pero alguien tiene que tener la información, que no la quieran hacer pública es algo distinto. Sí, la Secretaría de Salud en su informe sobre personas migrantes contagiadas por COVID reporta unos números, pero son unos números de carácter general y eso invisibiliza. Precisamente utilizar la categoría migrante como una categoría que abarca el amplísimo espectro de lo que es ser una persona migrante, es decir, allí se incluyen una serie de diferencias entre personas migrantes o en contexto de movilidad,
Cuando se trabaja con ese tipo de categorías homogenizantes, entonces no podemos dimensionar los riesgos de las poblaciones, de poblaciones específicas, en este caso de las personas bajo quédate en México, que difieren, por ejemplo, de personas solicitantes de refugio en México. Pues precisamente las personas bajo quédate en México son solicitantes de asilo en Estados Unidos, y no olvidemos eso. Que México se comprometió a recibir mientras esperan la resolución de sus procesos migratorios en las cortes estadounidenses. Alicia, ¿por qué la pobre respuesta en relación a derechos humanos hacia los migrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es decir, cuando se vendió otra cosa o cuando se identificó él mismo como un defensor de los derechos humanos. Sí, lamentablemente recordemos que hubo una presión por parte de la administración de Donald Trump de imponer un régimen arancelario a las exportaciones mexicanas. Eso ocasionó que el gobierno mexicano respondiera sacrificando a las personas migrantes y poniéndolas en este grave riesgo que ha sido el programa Quédate en México. Que valga indicar, es una responsabilidad compartida y que deben asumir tanto Estados Unidos como México. Alicia Moncada, investigadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Alicia, gracias por compartir con nosotros parte de lo que este informe que han realizado, que han levantado y han expuesto. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Tiempo de